Buenos días, continuando con las clases, vamos a hacer referencia hoy al tema llamado urogenital de las aves. En el sistema urinario de las aves, nosotros vamos a describir estructuras y órganos similares a los de los mamíferos. Bien, vamos a definir, como se ve en esta ilustración, un par de riñones, un par de uréteres. No hay vejiga urinaria, sino que la descarga de la orina va directamente a esta estructura llamada divertículo general es un elemento anatómico general para la orina y la defecación. Ya lo vamos a describir entonces. En cuanto a riñones y su forma, vamos a hacer referencia a la ubicación anatómica. Se encuentran en la región, en la cavidad abdominal o cavidad celómica, como se utiliza el término en aves, y va a tener una división en tres partes por su relación con estructuras óseas que están ahí en la porción llamada sinsacro. Entonces tenemos la primera, que es la división craneal, relacionada con la arteria ilíaca externa, esta que está aquí. Tenemos la división media relacionada con la arteria isquiática y la división más caudal, que se relaciona directamente ya con lo que son los huesos y pélvicos. Recuérdense que ellos no poseen una pelvis ósea cerrada completamente. También recuerden que la posición anatómica de ellos permite, su posición bípeda permite hacer referencia al término superior e inferior. De los riñones, de los uréteres, vamos a definir entonces una porción renal y una porción pelviana. En la ilustración pueden ver lo que es la división, las tres divisiones de este elemento anatómico, este órgano llamado riñón, dividida ya en sus tres porciones: la porción craneal, la porción media y la porción caudal. Asimismo, aquí podemos observar entonces lo que corresponde a la porción renal de la pelvis y la porción pelviana de los uréteres, perdón. En el caso del reproductor masculino, y se maneja el término genitourinario por la relación que existe entre el sistema urinario y el sistema reproductor. Vamos a hacer referencia entonces por la parte reproductiva a un par de testículos, estos más pequeños que están aquí, un par de elementos tubulares llamados epididimos, los conductos deferentes que se continúan del epididimo, y un órgano copulador o peine rudimentario, también llamado en aves falo. En cuanto a las diferencias principales con los mamíferos, nosotros vamos a hacer referencia a, primero, la ubicación interna de los testículos. En el caso de las galliformes, los testículos no se encuentran en una bolsa externa, un saco externo llamado escroto, sino que están internos en la cavidad abdominal. Los conductos deferentes desembocan en un segmento terminal del intestino que se llama cloaca. No hay órganos sexuales externos, no hay genitales externos, más que alguna pequeña diferencia que permite el sexado de las aves a temprana edad. Desde que nacen, la diferencia entre la cloaca, entre machos y hembras, es muy pequeña, pero existe y permite el sexado de ellos. Las aves carecen de cordón espermático y de glándulas sexuales accesorias. En el caso del gallo, nosotros hablamos de un órgano rudimentario, un órgano copulador rudimentario, que se ubica en el medio, en la parte más ventral del esfínter anal, en comparación con las anseriformes, que son los patos y los gansos, que sí poseen un órgano copulador mucho más desarrollado, grande, manifiesto, que tiene una forma de tirabuzón o sacacorcho. Aquí observamos entonces en la ilustración la relación que existe entre los testículos y
los riñones. Aquí tenemos una foto en vivo, la necropsia. Observen el color nacarado, blanco nacarado de los testículos y el color un poco más oscuro, marrón, de los riñones. Aquí tienen lo que corresponde a la esquematización de la cloaca y de la relación que existe entre el sistema digestivo, el sistema urinario y el sistema reproductor. Cuando hablamos de la hembra, vamos a hacer referencia a dos elementos anatómicos primarios importantes. Un par de ovarios, haciendo referencia a que solamente uno está funcional, y una estructura llamada oviducto. Cuando nacen las hembras, el sistema reproductor de la hembra sufre una evolución del lado izquierdo. El ovario del lado izquierdo evoluciona, se activa cuando llega a la madurez sexual producto de los efectos hormonales. Pero en el caso del lado derecho se mantiene atrofiado, como una forma latente de una glándula, pero no diferenciada. No se diferencia, aunque está en una hembra y en teoría debería ser un ovario, pues ella no tiene un efecto ni hormonal ni reproductivo sobre esa hembra. Al contrario, la teoría dice que cuando se extirpa el ovario derecho, el ovario izquierdo, que es el funcional, que es el que le permite a la gallina cumplir con sus funciones reproductivas y endocrinas, ese ovario se extirpa, entonces el ovario derecho se activa. Se activa, pero en una forma llamada ovotesti, donde desarrolla un tejido testicular más que un tejido ovárico. Encontramos entonces un individuo androgenizado, una gallina que después de ser externamente y en comportamiento una gallina, ahora por efecto hormonal de ese ovotesti va a tener características de macho, de gallo. La cantidad de óvulos fertilizables por ese ovario funcional de la gallina se ubica potencialmente en un número de 4.000. Más sin embargo, no llegan a tener 4.000 huevos. Hay muchos que no avanzan o no evolucionan. En el caso del huevo, se le recibe el nombre de óvulo también. Pueden encontrarlo según sea huevo para consumo o huevo fértil para la reproducción. Está conformado por dos elementos, la yema y la clara. En el caso de la yema, corresponde entonces a esa sección central concéntrica muy similar a la que observamos en las hembras domésticas, especies mayores, donde se concentra lo que son los gametos sexuales femeninos. El resto, la clara, es simplemente una sustancia que le va a permitir alimentarse al futuro embrión. Igualmente, vamos a describir entonces partes del sistema reproductor de la hembra. Tenemos la primera, la relacionada con el ovario, llamada pabellón, que consta de unas fimbrias que se encargan de la captura del óvulo posterior a su desprendimiento del ovario. Tenemos el infundíbulo, es en forma homóloga a las hembras domésticas el lugar donde se produce la fertilización por parte de los espermatozoides, si es un huevo fértil. En el caso del magnum,
hacemos referencia a la última porción de ese sistema, de esa estructura. El istmo corresponde al lugar donde se encuentran con la última porción del sistema reproductor de la hembra. Y en el istmo es importante porque allí se encapsula la clara en ese elemento que lo envuelve llamado cáscara, y también se le agregan otros elementos. Por último tenemos el útero o cámara calcífera, que es el lugar donde ese huevo en proceso va a permanecer aproximadamente 20 horas y para luego ser expulsado en la postura. Igualmente tienen vagina y cloaca, que es el orificio de salida. Todo el proceso de la producción de un huevo anatómicamente se describe en 25 horas, un huevo por día. Más sin embargo, con trabajo genético y con manejo del hombre sobre algunas razas de gallinas, se ha logrado disminuir ese tiempo de postura. También se hace referencia a lo que corresponde al fenómeno llamado cloequez, y es un proceso por medio del cual el sistema endocrino de la gallina decide suspender la producción de huevos y comienza el proceso de incubación. Según la raza, según el tipo de gallina, tenemos que hay unas que son más propensas a la cloaquez en comparación con otras que tienen un tiempo de vida productivo mucho más continuo y no son propensas a sufrir de este fenómeno. Se dice anatómicamente que la prolactina es la hormona que induce la cloaquez en la gallina. El periodo de incubación varía según la especie de ave de la que estemos hablando. En pájaros pequeños, de 12 a 13 días. En las rapaces y otras aves, también muy similarmente, entre 28 y 32 días. En el caso de los pavos, 28 días. Pero las gallinas tienen un periodo de incubación de 21 días. Aquí observamos en la ilustración cómo un ovario se rodea de todos estos elementos que son folículos ováricos en proceso. Bien, la yema de los huevos en proceso de desarrollo. Y observen que la diferencia en tamaño corresponde entonces principalmente con el periodo de tiempo que lleva a esta gallina a producir un huevo diario. Bien, la diferencia en cuanto al tamaño. Aquí tenemos la ilustración entonces del ovario y sus folículos ováricos, lo que corresponde al infundíbulo, el magnum, el istmo, el útero, la vagina y la cloaca. En el caso del huevo, es tema anatómico las generalidades, cómo está conformado, cuáles son las estructuras que lo conforman, ¿verdad? Pero es tema de otras asignaturas más adelante. Más sin embargo, anatómicamente podemos observar como un huevo en incubación, en desarrollo, un feto, un embrión, observamos cómo se diferencian estructuras, sobre todo una membrana, la membrana amniótica. El embrión, que corresponde a este núcleo central, sanguinolento, que comienza su desarrollo en la yema. Tenemos el proceso. Haciendo referencia al sistema digestivo y urinario, vamos a tomar algunos conceptos como coprodeum, urodeum y proctodeum. En el caso del proctodeum, aquí tienen la porción coprodeum, el urodeum y la relación con el órgano copulador,
el falo. Estos términos hacen referencia a la función urinaria, a la función defecatoria y en el caso de el falo, que sería el proctodeum, corresponde a la porción reproductiva. Aquí tenemos una vista, observación de una foto externa de cómo se ve la cloaca en el caso de esta galliforme. Y podemos observar en la ilustración la forma de la cloaca redondeada completamente en el caso del macho y un poco en V en el caso de la hembra, sobre todo en su borde más distal. Bueno, gracias por su atención y espero estudien bastante este tema.